Ori, voy a presentar a dos personas para tratar de pensar en este contexto de escalada de violencia, si es posible en algún momento algún tipo de diálogo de paz. Bárbara Seifer y Melody Cabalán son autoras del podcast En tus zapatos. Bárbara es judía, tiene familia en Israel. Melody es musulmana y tiene familia en el Líbano. Son amigas, crearon un podcast hace un tiempo y ahí comparten, entre muchas otras cosas, el dolor de la guerra, las historias detrás de todo esto que contamos y también, ¿no?, las polémicas, las tensiones. Así que las recibimos, son politólogas, especialistas también en resolución de conflictos y activistas por la paz de sus respectivas comunidades. Bárbara, Melody, gracias por venir, bienvenidas. Por favor, muchas gracias. Bueno, qué difícil hablar de paz cuando vemos todos estos episodios de las últimas horas y la profundización, ¿no?, del conflicto. ¿Qué están viendo? ¿Cómo están viendo estos movimientos? Hola a todos, buen día, hola María. ¿Cómo estás? La verdad que lo vemos con mucha angustia. Nosotras, desde que empezó el 7 de octubre de 2023 a escalar tremendamente el conflicto, que por supuesto tiene decenas de años y no empezó el 7 de octubre, pero empezó de manera muy fuerte y es lo que nosotras nos motivó a salir a hablar mucho más fuerte. Ya van 620 y pico de días de una guerra muy sangrienta, que empieza con la masacre del 7 de octubre en Israel, que sigue con la invasión a Gaza de Israel, que está teniendo unas consecuencias humanitarias tremendas. Y hay un agotamiento de las comunidades, de la gente viviendo allá, de gente que nosotros lo que escuchamos de nuestros amigos, de nuestras familias es ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a poder volver a la normalidad? Claro. Y eso es algo que no se escucha y que quizás lo que se ve en las noticias, los líderes que quieren mantenerse en el poder y que necesitan de esa tensión y que necesitan construir un enemigo muy fuerte, un monstruo afuera, que es el que va a terminar uniendo a la nación, y eso lo vemos tanto en Irán, tanto en Israel, tanto con Hamas en Gaza. ¿Y la población qué? ¿Y con la gente qué pasa? La gente que no tiene más ganas, que quiere por fin volver a la normalidad y poder vivir en paz. Son países y poblaciones que están en guerra y que nosotros acá en Argentina, por suerte, no tenemos dimensión, por lo menos nuestra generación, de lo que es vivir una guerra. Melody, ¿vos cómo lo estás viviendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué diálogo tenés también con las familias, la gente con la que ustedes tratan? Bueno, lamentablemente es doloroso porque la gente está sufriendo. Digo, por lo general lo que vemos en los medios es esto, ¿no? La escalada de poder y esa ambición humana por parte de los políticos y todos los que se van involucrando en esta guerra que pareciera que no tiene fin, y muy pocas veces le damos atención a lo que le pasa a la gente, desde las necesidades y la carencia en cuanto a tratamientos médicos, en cuanto a la comida en las casas que perdieron, en cuanto a la vida humana que no se puede recuperar, y también lo que le pasa a nosotros, ¿no? Los que tenemos familia, amigos, las comunidades religiosas o de las colectividades que están sufriendo muchísimo. A mí lo que me pasa es de que estamos, digamos, en un momento en donde no entendemos qué es lo que va a suceder, porque cada vez se van involucrando más, y cuando es imposible saber hacia dónde va. Y cuando nosotras venimos a traer las conversaciones de En tus zapatos, traemos lo que a nosotras nos atraviesa, lo que le atraviesa a las comunidades, y hay algo que siempre decimos con Barbie, lo trabajamos mucho en los talleres y en los encuentros que realizamos, es de que es momento de pensar en lo que va a pasar ahora y en lo que va a pasar después. Porque imaginemos mañana ya está, no cae ningún misil, ya no pasa más nada. ¿Qué pasa con la gente? Todo lo que escuchamos y miramos en la televisión todo este tiempo, o en los medios en general, que es odio. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos mucho para construir. ¿Cómo impacta esto en la conversación entre las comunidades? Porque, bueno, lo que parece profundizarse es el mensaje, ¿no?, de tensión, de odio, de separación. Y cómo entre ustedes también trabajan eso, ¿no? Cómo desarrollan ahí en el podcast, pero también en las relaciones personales, humanas, eso que parece alejarse, ¿no? Que parece estar cada vez más tenso, cada vez más difícil de reconstruir. ¿Cómo trabajan, cómo habitan, qué les pasa con eso? Bueno, nosotras contamos en el podcast y siempre que la verdad es que yo hasta 18 años yo me crié dentro de lo que es la colectividad judía acá en Buenos Aires, fui a un colegio judío, un club judío.
y prácticamente no conocía a nadie que no fuera judío. Más allá de la gente que veía en la tele. Toda la gente que me rodeaba, todos mis amigos eran de la colectividad, y muchísimo menos un musulmán, muchísimo menos. Y nosotras nos conocimos a raíz de un entrenamiento en resolución de conflictos para el cual vino un profesor de Estados Unidos y dijo, yo quiero hacer un entrenamiento experiencial, así que tienen que conseguir 5 judíos, 5 cristianos, 5 musulmanes. Y yo estaba organizando eso y dije, bueno, 5 judíos consigo fácil, 5 cristianos también, 5 musulmanes no conozco ni uno. Y ahí yo me di cuenta que yo, una persona que estudiaba el tema, que estudié en negociaciones de paz en Medio Oriente, claro. No conocía a nadie. ¿Y cómo podemos pensar que entendemos realmente lo que está pasando si no nos sentamos a escuchar al otro? Y esto se refuerza muchísimo, no solamente en la vida cotidiana, sino con lo que es las redes, los algoritmos que nos muestran constantemente lo mismo y nos refuerzan nuestros propios pensamientos. Entonces, cuando nosotras nos encontramos y cuando nosotras charlamos y a veces hacemos el ejercicio de mirar un poco las redes del otro y lo hacemos también en workshops con nuestras comunidades, nos damos cuenta de que realmente vivimos en cámaras de eco, en las cuales no se cuela pero ni un video del otro lado. Son como realidades totalmente separadas, distintas, ¿no? Sí. Totalmente, no sé si a ustedes les pasa, porque esto nos pasa con todos los conflictos, con el conflicto nacional, política nacional, etcétera. O sea, uno ve todo el tiempo el mismo contenido y piensa que el otro es un loco, es un monstruo. ¿Cómo va a pensar eso? Si, mirá lo que estoy viendo yo, ¿no lo ves? Y no lo vemos. Y tenemos que tratar de hacer ese esfuerzo para tratar de construir un mundo común, porque si no vivimos en realidades paralelas. ¿Se puede hablar del conflicto sin caer en la competencia por el dolor? Qué pregunta. Nosotras creemos que hay herramientas que uno puede, digamos, sostenerlas y practicarlas para poder hablarlo y tener conversaciones más amenas, y no sufrir tanto en esto. Pero tenemos que trabajar mucho porque todavía nuestras comunidades están dolidas y, como decía antes Barbie, ¿no? Uno ve una publicación que hace un amigo, un conocido, y decís, pero ¿cómo vas a compartir eso si de mi lado se dice otra cosa? Y es como que uno lo siente muy personal. Pero se puede, sí. Esto tiene que ver mucho también de cómo marcamos las conversaciones. Uh-huh. Justamente ustedes llevaron esas conversaciones a un terreno que es sumamente hostil y polarizado, que es el terreno en las redes sociales. ¿Qué sucedió con esto? ¿Qué recibieron para bien y para mal de la audiencia a la que pudieron llegar? Bueno, lo asombroso es que nuestra audiencia no solo se limita a Argentina, sino de que gente de Medio Oriente también nos escucha y se emocionan muchísimo, porque se sienten identificados con lo que nos pasa, con lo que nosotros contamos de en nuestra casa nos enseñaron tal cosa, nos decían tal otra, entonces el otro se identifica con el otro y ya no estamos hablando de la otra persona, sino estamos hablando de nosotros. Hay muy buena repercusión, la verdad, que en relación al podcast, gente que nos ha cruzado en la calle emocionada, llorando de tuve que usar conversaciones del podcast en la mesa familiar porque teníamos discusiones al respecto de lo que está pasando allá. Y ahí decís, wow, lo que estamos haciendo, o sea, es necesario. Es casi un acto político en este contexto, mantener ese vínculo entre ustedes dos, por ejemplo, esa amistad, y hacer de esto una herramienta de discusión. Totalmente, porque la gente realmente no nos cree que somos amigas. Nos dicen, no, seguramente se matan, se pelean, esto es para la tele, para el stream. Y somos muy amigas, hacemos pádel los viernes, salimos a la noche. Una amistad real, digamos. Nos cruzaron en la Feria del Libro y tipo nos vinieron a saludar y dijeron, ¡ay, salieron juntas! Esto tipo, ¡es real! Sí, somos amigas y la amistad es política. y esa es nuestra declaración, no pensamos lo mismo, no es que estamos de acuerdo en todo, pero tampoco nos peleamos porque en nuestro deseo es tratar de entender, che, amiga, ¿por qué pensás así? ¿Qué fue lo que te enseñaron? ¿Qué fue lo que viste? Mostrame, quiero ver, quiero ampliar mi conocimiento sobre el tema y mi entendimiento. Y nosotros siempre decimos esto que es, comprender no es lo mismo que estar de acuerdo. No hace falta que estemos de acuerdo, pero sí que tratemos de tener esta actitud de tratar de entender en lugar de directamente ponernos en oposición y decir, sos un monstruo, no entiendo nada, irracional, tengo que educarte. No tengo que educarte, tengo que entenderte. De hecho, cuando empezó todo,
nos acordamos entre las dos de mandarnos noticias diferentes que una veía de un lado y del otro porque estábamos consumiendo mucho de nuestra parte. Para De romper lo el algoritmo, propio. ¿no? Para romper el algoritmo Sí. ahí de la conversación. Qué duro, díganos la verdad, de vez en cuando se habrán un poquito sentido desafiada por el hecho de recibir noticias que no son las que leen Te habitualmente. deja en offside constantemente. O sea, Claro. vos lo ves y se te cae porque, a ver, nosotras, nuestra postura en relación a este conflicto que tiene tantos años es parte de nuestra identidad, es parte de quién yo soy. Y entonces, de golpe, ver un video, a mí me pasa de un niño en Gaza, me parte el corazón y me hiela la sangre, realmente. Y me duele mucho sentir que es Israel el que está haciendo eso, porque para mí Israel es mi lugar en el mundo. Y entonces me empiezo a encontrar con desafíos, con incomodidades con respecto a mi identidad, porque yo quiero que Israel sea otra cosa y creo que tiene otros valores. Y a veces me decepciona su gobierno, me decepcionan las actitudes que toma. La realidad es que justamente ahora estaba viendo las últimas encuestas y el 75% de la población israelí quiere que termine la guerra con Gaza, que vuelvan los secuestrados. Entre ellos, por ejemplo, entre los secuestrados está este argentino, Horn, que tiene nuestra edad, salía con una amiga mía. Esto para nosotros es muy cercano. Entonces, la población quiere que esta guerra termine. Y nosotras estamos trabajando en esto y de repente vemos que escala y que ingresa Irán y que se suman las potencias y se siente como que realmente muy incómoda la situación y queremos el desafío que tenemos para esta segunda temporada, toda la primera temporada la hicimos durante la primera etapa de la guerra el año pasado. El desafío que tenemos para esta segunda temporada es esto, es poder ser todavía más honestas con nosotras mismas, más crudas y empezar a incomodarnos porque creo que es lo que nos desafía la realidad. No podemos quedarnos en el lugar en el que siempre estuvimos. Y en esa incomodidad hay algo que surge permanentemente, que es cómo ser tal vez críticos del accionar de los gobiernos sin automáticamente transformarse en antisemitas o en odio a los musulmanes. Esta cosa de, ¿se puede ser crítico de la política del gobierno israelí sin ser antisemita? Yo creo que sí, y lo veo en la población israelí. Yo leo los diarios israelíes. Eso pasa en Israel. Pasa en Israel y en la Claro. diáspora nos cuesta mucho más porque nos ponemos mucho más a la defensiva, porque sentimos que tenemos que estar defendiéndonos del antisemitismo, ¿no? Y es cierto, hay un antisemitismo creciente y lo vemos acá en la política nacional, lo vemos sobre Está todo en pasando, Europa y en ¿no? Estados Unidos. Está creciendo muchísimo y sobre todo a otros niveles de violencia que antes no se veían. Hubo un atentado el mes pasado en Washington a miembros de la embajada israelí y realmente es un problema, pero creo que también tenemos que poder mostrar que también, como decía Ori, nos preocupa la humanidad de todos, no solamente lo que pasa con los nuestros, sino que también tenemos que mostrarnos sensibles ante el sufrimiento de los demás. Bueno, Matías, con lo que decís del tema del antisemitismo, es lo que le pasa a gran parte de la comunidad en Argentina, sean musulmanes, árabes o quizás no son ni árabes ni musulmanes, que dicen, nosotros necesitamos compartir el dolor que está teniendo el pueblo palestino sin que nos cataloguen de antisemitas, Claro. porque nadie, o sea, ¿en qué sano juicio una persona puede llegar a querer el mal para el pueblo judío o para los israelíes? No se trata de eso, sino de que hay cosas que no se pueden callar, que es como lo que le está pasando a los gazatíes hoy en día. Y me parece que como argentinos, y ojalá que lo podamos mantener, nosotros tenemos algo muy interesante que pasa en el ámbito, en el mundo del diálogo interreligioso internacional, que se conoce a la Argentina como un modelo exportador de diálogo. Y ojalá que podamos mantener eso y que se entienda que hay muchas cosas que hay que hablarlas, que se pueden hablar con respeto, pero que no se pueden dejar de decir o de reclamar y que nosotros en las diferencias podemos convivir como se convivió toda la vida. Yo nací en un barrio en donde había judíos, musulmanes, coreanos, árabes, los rusos, como le decían, y siempre estuvo todo bien. Esa es la esencia de nosotros como comunidad argentina. Melody, es interesante eso, me gustaría profundizar ahí, porque también es parte de la conversación política local permanentemente la situación en Medio Oriente, en Gaza particularmente, en movilizaciones en la Argentina se ve la bandera de Palestina, en comentarios en los chats permanentemente, Palestina libre, etc. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo se vive también esa tensión entre, bueno,
lo que el pueblo de Palestina pide y que eso a veces se interprete como un ataque necesariamente al pueblo judío, a Israel y demás. Bueno, a ver, yo te puedo hablar desde mi Claro. opinión, ¿no? Tu mirada, Quizás sí. estoy como más desde el diálogo interreligioso. Primero y principal, que ¿por qué nos debería molestar una bandera palestina cuando es un Estado reconocido, cuando tiene su historia, cuando a todo el mundo le gusta su música, su comida, pero después nos puede molestar los colores de esa bandera cuando tiene una historia infinita? Tampoco le debería molestar a otra persona que una persona tenga la bandera de Israel. Creo que sabemos que lo más próximo podría ser pensar en un Estado para dos pueblos. Digo, la solución más cercana, lo pongo, digamos, no en duda, pero digo, con todo lo que está pasando ya no sabemos qué es lo que tiene que suceder, claro. pero ojalá que podamos llegar a eso y sostener de que esto se trata de que queremos que todos tengan los mismos derechos por igual. El acceso al agua, el acceso a una vivienda digna, el acceso a poder ir a trabajar y que no tengas un checkpoint cada dos cuadras. Digo, eso no debería molestarnos a nosotros. ¿Cuál es el próximo paso para seguir llevando, desde la iniciativa, el proyecto que están llevando adelante, para seguir abriendo espacios de conversación y de diálogo? Bueno, estamos por lanzar la segunda temporada del podcast, que va a salir ahora en el mes de julio. Tenemos la UBA el jueves. Vamos, Un encuentro en la UBA, ¿no? sí, vamos a estar en la Facultad de Sociales este jueves a las 7 de la tarde. Es abierto al público, pueden venir a escucharnos. Y hablando de esto en particular, ¿no? Sí. Nosotras lo que hacemos, nos invitan de muchas comunidades, de muchos ámbitos públicos, y también estamos trabajando con empresas para tratar de llevar esta cultura del diálogo y de la paz que es tan necesaria para los argentinos en diferentes ámbitos. Porque no estamos acostumbrados a frenar y hacer este ejercicio de escuchar, de preguntar. Solamente estamos escuchando para poder responder. Y ese es un clic que es muy necesario hacer y que realmente uno gana amistades como la nuestra, uno gana muchísimo cuando se anima a salir de la zona de confort. Muchos, me imagino, no sé, lo estoy proyectando, tal vez una opinión mía, pero cuando uno ve que caen las bombas, desde esto hasta la actitud que muchos tienen en las redes sociales, etcétera, hablar de paz parece muchas veces como un poco ingenuo, naif, ¿no? ¿Cómo se le vuelve a dar sentido a esa discusión y a esa palabra que además está siendo utilizada para los mismos actores, los señores de la guerra, ¿no? Que utilizan constantemente la palabra de paz? ¿Qué les podría decir a alguien que tuviera esa visión de, che, la paz para qué? ¿Qué es esto? Bueno, no hay muchos intentos de paz, o sea que hay que probarla, ¿no? Y cuando nosotras hablamos de paz, hablamos de una paz justa, una paz que dure, que dure en el tiempo. Y eso significa de que hay que llevar conversaciones, diálogo y lo que decía antes Barbie, de lo que decimos nosotras, escucha activa. ¿Qué le está pasando a la gente? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuáles son las soluciones? Se está hablando mucho de que para todo lo que se venga en relación a la paz y esta paz de que realmente dure en el tiempo, hay que pensar desde el pueblo, ¿no? Desde la iniciación del pueblo, porque solo estamos escuchando lo que dicen algunos líderes políticos. ¿Hay mucha distancia ahí? Porque uno lo que ve desde lejos es lo que dicen los líderes, ¿no? Es lo que dice uno, lo que dice el otro, lo que responde, la escalada. Hay algunas encuestas, entiendo, pero ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es el mensaje que ustedes recolectan en esas conversaciones? Mira, nosotras es muy... Es muy distinto lo que pasa en las comunidades, en los pueblos, a lo que se ve en las noticias del breaking news permanente. Mira, nosotras nos sorprendemos de que nos contamos sobre nuestros amigos y familias la misma vivencia, que es, uy, suena la alarma. Al principio era, ay, suena la alarma, no duermo. A una prima de Melody le agarró como un síncope cuando sonó una alarma. Y ahora ya es como, ay, suena la alarma. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro. Bueno. Una naturalización. Sí, como que ya me da fiaca, Claro. bueno, me hago un café y ahora voy. Como que las conversaciones, lo que lo están viviendo las personas comunes es muy similar. Obviamente que lo que está sucediendo en Gaza es otro capítulo. Pero quiero decir,
ya nadie quiere esta guerra. Nadie quiere vivir así, o sea, pueden estar de acuerdo, pueden creer que la guerra es más justa, menos justa, pero nadie quiere vivir de esta manera. Y eso es algo que realmente los otros no lo creen. A ver, la narrativa mía con la que yo me crié, ¿qué me dice? Me dice, nosotros queremos vivir en paz, Israel siempre se defiende, nunca ataca, siempre su principal objetivo es conseguir la paz, pero no lo logra porque sus vecinos no lo reconocen, porque no lo aceptan, porque quieren exterminarnos, porque siempre quisieron exterminarnos. Entonces nosotros tenemos que seguir armándonos y defendernos y estar seguros dentro de nuestro territorio, y esa es la narrativa con la que yo crecí. Entonces, Claro. ¿qué puedo pensar? Bueno, ella, no sé, tiene un capricho que no quiere que yo exista y por eso vienen y nos matan. Esa es la narrativa con la que yo crecí. Y de golpe la escucho a Melody y conozco a su familia y conozco a sus amigos, de quienes ahora somos amigos, y ellos me dicen, no, nosotros queremos vivir en paz, nosotros estábamos acá tranquilos. Y de pronto vienen y con sus tanques, y bueno, si querés contar. Claro, No, está contá vos, perfecto. A mí me da risa, me estoy acordando de la típica que me pasan dos cosas, ¿no? Cuando voy a alguna comunidad de Barbie, quizás alguna señora viene y me dice, ¿pero por qué nos atacan si nosotros queremos? Y tipo, me lo preguntan a mí como si fuera que yo podría saberlo. Claro. Y al revés también me pasa, quizás vienen mis amigos y me dicen, ¿pero qué opina Barbie? Y es como que, viste, todo el tiempo estar latente Claro, de que, claro. a ver, hay un interés, ¿se entiende? Ya esto no va más, la gente no puede vivir así. Y hay un ejemplo que es hermoso y es verídico y lo podemos ver en no muchos lados porque no garpa la paz, que es la marcha de las madres. Madres israelíes y palestinas que marchan juntas, no les importa nada y perdieron a sus hijos. Sus hijos fueron asesinados, secuestrados, los perdieron y ellas marchan juntas y se abrazan. Y eso es hermoso y eso tiene que ver con que en lo que se venga para la paz necesitamos jóvenes, necesitamos mujeres y caminar juntos. No se puede hablar de paz sin que no esté el otro. Si no, es un embole aparte. ¿Qué? No, ¿Hablo nada más con los que piensan igual que yo? No voy a lograr nada. La paz necesariamente se hace con el que piensa distinto, con el otro. Ahora, ¿conocen la zona? No, la región sí han ido, Sí. han viajado mucho. Yo, o sea, lo más cercano que llegué fue a Líbano, Siria, pero Claro, pero no. conocés ahí, Sí, conocés sí. cómo se vive. También ahí hay una cosa que es muy difícil comprender desde la otra parte del mundo, que está muy lejos, es otra cultura, es otra historia, lo que vemos es lo que nos llega. También, ¿cómo acercar esa experiencia de cómo son esos pueblos, de cómo esa convivencia, de cómo se vive ahí, ¿no? Más allá de lo que nos llega o por las películas de Hollywood o por los reels de Instagram y demás? A ver, Israel tiene muchos diferentes tipos de vida, porque por supuesto hay enclaves ultraortodoxos donde se vive como quizás se ve en las películas, pero Tel Aviv, que es la principal ciudad, no es la capital es Jerusalén, pero Tel Aviv es una ciudad totalmente occidental, totalmente joven, es carísima, es más cara que Manhattan, donde tiene una vida nocturna impresionante, playa, buen clima todo el año, muchos jóvenes, muchos estudiantes. Es una ciudad espectacular. Y la verdad que lo pienso y me pone mal porque extraño mucho poder viajar. Ahí, lamentablemente, creo que por mucho tiempo no se va a poder ir. ¿Vos tenés familia ahí Tengo en Tel familia, Aviv? tengo familia ahí en Jerusalén especialmente y muchos amigos. Ajá. Muchos amigos argentinos que se han ido a vivir allá, en particular durante la pandemia, un poco antes, y que ya todos están volviendo. La realidad es que así como los israelíes, uno ve que masivamente cuando hay una escalada de conflicto quieren volver a Israel y uno no entiende y dice por qué la gente se debería estar queriendo ir y no, ellos quieren volver porque es el lugar donde más seguros se sienten. La realidad es que los jóvenes, los que emigraron, el que puede, el que tiene familia en otro lado, se está yendo porque no quieren eso, no quieren vivir en guerra, e incluso gente que, bueno, se va de acá por la inseguridad, se va de acá porque quiere una vida más estable, por la economía, lo que sea, y vuelven o se van a Europa o lo que sea, pero ya no queda prácticamente familias inmigrantes allá. Y es muy similar a lo que me cuenta Melody de Beirut, que para mí es a mí, ¿qué me imagino de Beirut? Me imagino una ciudad bombardeada. Claro. Bueno, ahora, lamentablemente, Sí. pero sí, es mega. Hay una frase que dicen en el Líbano, que dicen, el que toma el agua de Argentina no vuelve al Líbano. Como que los libaneses vienen a Argentina
Claro. O sea, hubo mucha inmigración, Mucha, Líbano, mucha, Siria, sí, claro. sí, Somos claro. muy parecidos. Yo, Claro. no sé, yo amo este país y haber nacido en Argentina y amo también tener esa esencia árabe y toda la similitud que tenemos. El sentido de la familia, de ir a visitar un amigo, una familia y que no tengas que pedir turno para visitar a tu familiar. Bueno, eso tiene el árabe, eso lo tiene el argentino, el reunirse. No somos tan diferentes, podríamos serlo. Y yo lo pienso en los encuentros que hacemos con Barbie, con los chicos, tanto musulmanes, judíos, cuando hacemos cuestiones de resolución de conflictos o queremos juntarnos porque sí. Que siempre lo que prima es esa mesa con alimentos similares y que a todos nos gustan y ya está, o sea, es hermoso. Eso es está absolutamente en el corazón de la cultura argentina. Lo digo viniendo de Francia, porque Claro. me parece que esto de poner comida en la mesa y nada, y compartir. Juntarse a comer. Sí, juntarse a comer. Tal vez una pregunta aún más personal. ¿Qué te pasó a vos con eso de viajar y de conectar con eso que parte de tu identidad, pero que es una identidad que en la práctica está siempre ahí, pero uno no la ejerce en el día a día? Bueno, mira, mi abuelo vino del Líbano, fue muy precursor en la Argentina en términos de educación y cuestiones de la colectividad, y él decía que él era recontra remil argentino. Él era. Yo cuando fui al Líbano la primera vez sentí que volví a mi lugar, sin serlo. Porque en tu casa uno escuchás palabras, el aroma de los alimentos, o la típica cuando sos un chico de la colectividad musulmana árabe que si no te dejan hacer algo te dicen no porque somos musulmanes, no porque somos árabes. Vos decís, ¿qué tiene que ver? Bueno, ahí fui entendiendo como algunas cosas y nada, es maravilloso y es maravilloso vivir acá. Y ver también ¿no? cómo se entrelazan las culturas, porque lo vemos en los clubes, en los apellidos, en un montón de cosas que decís. Argentina siempre abrazó a muchos pueblos y no se esperaba la inmigración árabe, se esperaba la europea y vinieron los sirios, los libaneses que se le decían los turcos y amaron este país y es lo que nos pasa, es sentirla blanca y celeste, pero también ser árabe y todo junto. Y nos pasa también muchísimo gente de la colectividad judía que se acerca y tiene muchísimo más que ver con Melody que conmigo. Eso nos pasa todo el tiempo. Es muy gracioso. Claro. Porque hay mucha inmigración también árabe judía acá en nuestro país y que tienen mucho más que ver con Melody, con la comida, que con la mía que viene del lado polaco. No quiero terminar esta charla, linda charla que hemos tenido con Bárbara y Melody, sobre particularmente, bueno, lo que parece ser otra historia hoy, ¿no? A producto de las últimas novedades, ¿no? Teniendo en cuenta que el epicentro de las noticias se fue a Irán, con el ataque de Estados Unidos, el ataque de Israel, bueno, la situación ahí también de ese conflicto y esa escalada, el impacto que eso pueda tener además en la economía mundial, algo, Ori, que después podemos llegar a charlar, pero particularmente sobre Gaza, ¿no? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen sobre la situación en Gaza, sobre lo que está pasando, sobre lo que pasó, sobre lo que pueda llegar a pasar? Bueno, a mí, como les decía, me genera mucha desolación, mucha tristeza. Creo que tiene que resolverse de manera urgente. Ya la guerra tiene que terminar. Ya tenemos que poner en el foco la humanidad de las personas. Creo que no se está llegando a ningún lado. Israel dice que está en Gaza tratando de, por un lado, recuperar a los todavía 20 rehenes que hay vivos, 50 en total, y además terminar con el régimen de Hamas en Gaza, que es un régimen, a mi manera de ver, terrorista. Y la realidad es que no está consiguiendo ninguna de las dos cosas. Está hace 2 años en esa guerra, no terminó con Hamas, no trajo a los secuestrados vinieron, todos los que llegaron vinieron por la vía diplomática. Entonces me parece que es una guerra que salió del enojo, de la angustia y la desesperación total que vivió Israel el 7 de octubre, en el cual se vio vulnerable como nunca se había visto hace muchísimos años. Y que no hay un plan sobre qué va a pasar después con Gaza. Hay planes bastante ridículos y difíciles de realizar, pero nadie tiene en claro cómo resolver este problema. Y como les decía, el 75% de la población israelí quiere que termine esa guerra porque los soldados israelíes, les recuerdo además, son conscriptos, quiere decir, hay un servicio militar obligatorio y son los hijos de todas las familias los que tienen que ponerse el traje, quieran o no quieran, porque si no, después sufren las consecuencias legales. Son ellos los que están
defendiendo esta guerra y la gente no quiere más, le está costando mucho a Israel también el reclutamiento de nuevos soldados porque la gente no quiere más. Me parece que la situación en Gaza tiene que resolverse ya, la guerra tiene que terminar ya, los secuestrados tienen que volver ya y empezar a pensar qué va a pasar ahí y cómo vamos a hacer para que esto no se repita cíclicamente, porque eso también es lo que veíamos hasta este momento ciclos en los que escala la violencia, caen misiles de un lado y del otro, y después se frena, se reconstruye todo y a los 2-3 años vemos lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder? Y creo que es un desafío que tenemos como humanidad. Melody, en total. ¿Qué estás viendo? Una injusticia humana jamás vista y a mí hay algo que me duele, que no podemos hablar mucho en Argentina. Hay mucho boicot de lo que podemos contar de lo que está pasando en Gaza. Y eso es sumamente doloroso porque de esa manera no podemos concientizar a la gente de que hay una avaricia humana tremenda y de que esto lo tenemos que frenar. Y hablar y frenar no quiere decir que tenga que ser a través de la violencia ni de discursos de odio. Hay un montón de maneras de hacerlo. La primera es informarse, es escuchar. Y si Gaza está bien, van a estar bien todos, porque esto es algo que ya, o sea, el nivel en donde se llevó el conflicto es de que ya, ¿quién está hablando de Gaza? Si estamos Irán, Israel, Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando? Sí. Digamos, no. Por eso hacía la pregunta, ¿no? Para conversar sobre lo que está pasando específicamente en Gaza. Cuando decís boicot, te referís a información que no llega, sí, o que no se difunde. Digo, mayormente cuando nosotros vemos las noticias en Argentina, no se habla de la carencia que hay hoy en Gaza. No se habla, la tenés que buscar y recontrarremil buscar. Quizás Barbie dice, no, a nosotros de nuestro lado nos pasa lo mismo. Yo puedo hablar de lo que yo veo, que digo, tengo que ir a otros medios, que obviamente hoy en día es muy fácil llegar, pero para encontrar realmente lo que a la gente le está pasando en Gaza. ¿Cómo hacen las mujeres para parir? ¿Cómo hacen las personas para comer? O sea, niños o los que quedaron comiendo hojas de un árbol porque no llegan los alimentos. ¿Cuánto escuchamos eso en las noticias en Argentina? No se escucha, no se lee. Y como humanidad no podemos ser ciegos ante eso. Sí, hay que hacer, lo hemos charlado con Ori en más de una oportunidad, Sí. ¿no? Hay que hacer una búsqueda, un esfuerzo a veces Sí. para llegar a lo que está pasando en Gaza, porque bueno, naturalmente además no están los medios internacionales en el territorio. Hay algunas cuentas de Instagram de fotoperiodistas Bueno, y demás reporteros que sí, claro. que los podés seguir, ¿no? Sí, yo creo que hubo además por eso es una opinión personal, la magnitud, digamos, de la comunidad judía en Argentina, hubo como una especie de, boicot a la información, como si efectivamente informar sobre lo que sucede en Gaza fuera un acto de antisemitismo. Entonces, no se comunicó. La justicia internacional considera que las pruebas son suficientes como para investigar lo que está sucediendo en el enclave palestino como genocidio. No solamente lo decimos algunos comunicadores o integrantes de la comunidad árabe musulmana, sino que la justicia internacional misma recibió la demanda motorizada, por ejemplo, por Sudáfrica y otros países, diciendo acá tenemos razones de pensar que efectivamente se está cometiendo un genocidio. Por lo cual estamos dando muchas vueltas en torno a las palabras, pero todos estamos pudiendo ser testigos de lo que está sucediendo, que en mi opinión también, acaso una opinión personal, pero constituye uno de los desafíos ético y moral más grandes que haya tenido la humanidad en décadas recientes. Así lo pongo, en ese nivel. Uh-huh. Siempre es interesante por eso sentarse a conversar, no necesariamente para estar de acuerdo o no, que es de lo que se trata el podcast de Bárbara y Melody, En tus zapatos. Que ahora viene entonces la segunda temporada. Las pueden seguir en Instagram, ¿no? Nos siguen en Instagram, En tus zapatos OK. Toda la primera temporada está disponible en Spotify y en YouTube. Y escríbanos y cuéntanos qué les parece, qué les pasa, qué sienten, porque nosotros lo compartimos y es esto. O sea, nació como un podcast, pero ahora es un espacio para encontrarte y charlar con el que piensa distinto desde otro lugar, no para debatir, sino para escuchar, para preguntarnos, para animarnos a hacer preguntas. Gracias a las dos por haber venido. Por favor. Un gusto Gracias, conocerlas. Mati. Y Gracias, las Mati. pueden seguir, las pueden escuchar. Para nosotros siempre es muy importante en la mañana de Gelatina que se den las conversaciones, más allá de si estás o no de acuerdo, con cada una de las cosas. Por ahí estás de acuerdo en una parte, en otra no. De eso se trata y para eso está siempre la propuesta de Circo Freak. Ori, ¿te quedás un rato? ¿Te tenés que ir? Me quedo.